Celebramos la Eucaristía del viernes y es la semana número 15 del tiempo ordinario. Como cada viernes lo reservamos al Sacratísimo Corazón de Jesús. Por eso cada Eucaristía de cada viernes la comenzamos suplicándole al Señor: lávanos con tu sangre preciosa, guárdanos en la herida de tu costado, sánanos por los méritos de tu pasión y muerte, y haz que vivamos solo para la eterna y gloriosa resurrección, pudiendo así adherirnos a tus promesas y alcanzar el reino de los cielos. Tenemos la liturgia de la palabra y con ella todo el plan de salvación de Dios. Vimos a Abraham, al padre de la fe, vimos a su hijo Isaac, luego conocimos a Jacob y a sus 12 hijos, quienes capitanean las 12 tribus de Israel. Conocimos la historia de José el soñador y la forma espectacular en que vivió y atrajo desde la esclavitud a la libertad a los hijos de Israel a vivir en Egipto, y luego de la libertad a la esclavitud para que se manifieste el gran poder del amor de un Dios libertador que tiene para ti y para mí siempre palabra de vida eterna, promesa de salvación. Estamos ahora conociendo la historia de Moisés, y con Moisés podemos decir: hoy es el día de la liberación. Si tú y yo en fe aprovechamos este día para decirle al Señor: rompe nuestras cadenas, desátanos completamente, déjanos ver cómo es que vivimos en Egipto y cuál es el Egipto de nuestra vida, el pecado, la esclavitud, la miseria humana en la que nos hemos acostumbrado a vivir tanto que podemos en ocasiones creer que eso es lo correcto, que eso es lo que nos toca, que así se vive, que no hay de otra. Déjanos entonces conocer y hacerle marco a Egipto en nuestra vida, para que veamos la necesidad de clamar a ti, de suplicarte para que escuches nuestro clamor y salgas a nuestro encuentro y vengas a liberarnos. El pueblo de Israel por años clamó al Señor, hasta que el Señor dijo a Moisés: he oído el clamor de mi pueblo y voy a liberarle. Ora con poder en esta mañana para que el Señor escuche tu clamor por ti, por tu matrimonio, por tus hijos, por tus papás quizá enfermos y ancianos, por tus hermanos quizá divididos por pleitos familiares, por tus nietos que están caminando sin Dios, no porque sean malos, sino porque no nos hemos dedicado a llevarlos a Dios como tiene que ser. Ora, clama al Señor, que Él vendrá, saldrá a tu encuentro y te va a equipar con todas las herramientas que necesitas para salvarte a ti e igual para salvar a todos los demás. Y hoy, ¿qué es lo que tenemos? A Dios, al Dios del amor, respondiendo a ese clamor. ¿Qué es lo primero que vas a hacer? Te vas a preparar para la purificación. Vas a tomar un cordero macho, cabrío, de 1 año, sin defecto, y lo vas a sacrificar. Pero de todo lo más importante es esto: lo harás en familia. Y si la familia es muy pequeña, júntense 2 familias. Lo harás en coinonía, en comunidad, en asamblea, en iglesia. Porque al final lo que Dios quiere es fundar su iglesia, la iglesia verdadera, la que fundó sobre la cabeza de Pedro, la de los 7 sacramentos, la que no es huérfana de madre, la iglesia de la salvación. Vas a hacerlo en familia. Por lo tanto, hoy que debe comenzar en ti el plan de salvación de Dios, hazlo en familia, orando en familia. La familia que reza unida, permanece unida, ayudándonos, aconsejándonos, siendo compasivos los unos con los otros y los unos mostrándole a los otros siempre el rostro del amor de Dios. Ese sacrificio
Es el prototipo del sacrificio de Cristo en la cruz. Ese Cordero sin defecto es el Cristo de la gloria. Y aquel pueblo que tenía que prepararse de aquella manera en aquel entonces es la iglesia verdadera, que hoy tiene que prepararse y tiene que purificarse, pero en el sacramento de la confesión, para entonces poder hacer la procesión hacia el altar y comerse a aquel cordero macho sin defecto de aquel entonces, que hoy no es otra cosa que la Eucaristía, el Cristo de la gloria, pan y vino, cuerpo y sangre para salvación de todas las almas. Entonces, a aprender a leer más allá de las palabras, a buscar el sentido salvífico de esta lectura, a saber que Dios te está invitando desde ahí a la mismísima Eucaristía. Que no busques en tu vida un chivo expiatorio, alguien que pague tus pecados por ti. Eso ya lo tienes. El Cristo de la gloria sube al madero de la cruz, derrama su sangre preciosa por tus pecados y mis pecados, nos purifica de nuestra culpa y tiene para nosotros esa famosa promesa de vida eterna. Solo ahora nos toca vivir purificados, en gracia, apartados del pecado y con deseos de que el sacrificio que Cristo hizo en la cruz por ti y por mí, lo hagamos tú y yo todos los días por aquellos que nos aman más. Lo hagamos participando de la Eucaristía, que es el verdadero sacrificio, y sacrificando los placeres pasajeros de este mundo para poder alcanzar los gozos del Espíritu Santo que contienen esa promesa de vida eterna. Y esto será un memorial. Esto lo recordaremos para siempre y para siempre lo pondremos en práctica al celebrar cada Eucaristía, hasta que juntos y con alegría podamos repetir: alzaré la copa de la salvación, invocando tu nombre. ¿Cómo pagaré al Señor todo el bien que me ha hecho? Alzaré la copa de la salvación, invocando el nombre del Señor. Mucho le cuesta al Señor la muerte de sus fieles. Señor, yo soy tu siervo, hijo de tu esclava, rompiste mis cadenas. Te ofreceré un sacrificio de alabanza, invocando el nombre del Señor. Cumpliré al Señor mis votos en presencia de todo el pueblo. Alaba, hermano, bendice, hermano, glorifica, hermano, a tu Dios, y Señor, vive para Él todos los segundos de tu día, y haz que tu vida entera se convierta en una alabanza real al Rey de Reyes, al Dios de dioses, al Señor del señorío. Fíjate un poquito en este evangelio que la iglesia nos regala hoy, Mateo 12 del 1 al 8. Jesús atravesaba un campo con sus discípulos. Hasta ahí no hay problema, tenían derecho a atravesar el campo. Los discípulos tenían hambre, ahí no hay problema, todos tenemos hambre varias veces al día. Y como tenían hambre, empezaron a arrancar espigas y a comerlas. Tampoco debería haber problema ahí, porque si pasas por un campo y a la vera del camino hay frutos y tienes hambre, la ley dice que puedes comer de los frutos que están a la mano. Lo que no puedes es recoger para llevar, pero ahí en el acto puedes comerlos. No había un problema mayor. Y el problema tampoco es que fuera sábado, en fin de cuentas, porque ellos en sábado hacían cosas peores. El problema es que querían atacar a Jesús, que querían un mundo sin Dios, que no estaban dispuestos a dejar su comodidad para entrar en el sacrificio que Cristo pedía. Por lo tanto, era una manera, una forma espectacular de atacar con la ley al dueño de la ley, y de atacar con odio al dueño del amor, y por soberbia al dueño de la humildad y de la mansedumbre. Mira, maestrillo de quinta, con un maestro como tú que pueden aprender los discípulos. Tus discípulos están haciendo una cosa que no les está permitida en sábado. Si fueras un buen maestro, no lo permitirías. Mal maestro, peores discípulos.
Todo eso y más estaba envuelto en esa fraseología. Y Jesús, como yo siempre lo imagino, mirándolos al fondo del corazón, con cierta compasión, algo de desilusión también, quizás hasta un poco de coraje si quieres, aunque no podemos aplicar términos tales a Jesús, pero hasta allí llegaría a decir. Mirándolos con compasión les dice, que muchos saben de la palabra en cuanto toca a la ley, pero qué pocos saben de la palabra en cuanto toca al amor, a la caridad, al otro. Cierto que todo esto lo dice la palabra, cierto, pero la letra muerta mata. El Espíritu es el que da vida. Si conoces la palabra, ¿de verdad la conoces? Pues si has leído que eso no puede hacerse en sábado, también habrás leído que un día David iba con sus soldados, que tenían hambre, que entraron en la casa de Dios y se comieron los panes de la proposición, cosa que les quedaba prohibida a él y a sus compañeros, solo podían hacerlo los sacerdotes. Pero también habrán leído que Samuel decía que si estaban purificados podían hacerlo. El fin último es lo más importante. El ejército iba a defender la patria, a defender la paz, a defender la fe, a defender a Dios, y un ejército hambriento sucumbe. Había que alimentarse para cumplir con la misión de la fe. Y si el alimento que quedaba a la mano era aquel bendito alimento, bendita cruz que nos granjeó tras Salvador. Claro que podían alimentarse, porque el ejército, defendiendo la fe, estaba por encima de una ley muerta que esclaviza, que mata y que hasta nos puede apartar de Dios. Y en fin de cuentas, ¿quiénes son los que trabajaban en sábado? Los sacerdotes en el templo, la gente en el templo, y trabajar en el templo y para el templo no rompía con la ley. Por eso es que Jesús dice, aquí hay uno que está por encima del templo. No dice por encima del sábado, por encima del templo. Si aquellos podían hacer tal cosa, mis discípulos que están con Dios, que van con Dios, que hacen la obra de Dios, pueden arrancar espigas y pueden comer espigas, porque definitivamente el camino que les espera es superior a sus fuerzas. La palabra es muy hermosa y habla más de la cuenta cuando le buscamos el sentido espiritual. Pero si nos aferramos a la ley, si nos convertimos en legalistas, olvidamos el amor. Y si olvidamos el amor, no hay caridad. Y sin caridad no se puede fundar la iglesia verdadera. Definitivamente es un llamado a acompañar a Jesús y hacernos acompañar por Él, a estar con el Maestro y del Maestro aprender. Misericordia quiero y no sacrificios. Que quede claro que no está echando por la borda todo lo que son los sacrificios. Le está dando un sentido mayor al sacrificio. Para que el sacrificio sea sacrificio, tiene que ser de misericordia, tiene que ser con compasión, tiene siempre que ser por el bien de las almas, tiene que ser por la salvación. No puede ser un yugo pesado y una carga insoportable que colocamos sobre los hombros de los demás y luego nosotros no estamos dispuestos ni a empujar con un dedo. Señor Jesús, míranos con compasión en esta mañana santa. Ven, entra en nuestro interior, quédate a morar allí y enséñanos a arrancar las espigas de la salvación, a alimentarnos con tu cuerpo y tu sangre preciosa, a buscar no al chivo expiatorio, sino al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, y a comernos a Cristo en cada Eucaristía para revestirnos de Cristo y para pasar por el mundo tal como Él pasó. Si podemos verlo de esa manera, si nos entregamos al Señor de tal forma, entonces, ¿qué es lo que nos queda por decir? Busca primero
el reino de Dios con su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura.